Dominancia fiscal, una palabra que vamos a tener que entender muy bien para las próximas décadas porque, por desgracia, estamos entrando en ese entorno. Hemos pasado pues, de un ciclo, de un contexto de dominancia monetaria donde realmente el control de la inflación, la estabilidad de divisa era la prioridad de los bancos centrales, a priori organismos independientes de los gobiernos, a priori muy entre comillas, a un entorno ahora mismo donde se prioriza la solvencia de los estados, que no haya crisis de deuda soberana, sobre la estabilidad de la divisa, sobre el control de la inflación, y por eso estamos viendo lo que llaman el sticky inflation, inflaciones pegajosas que realmente no se pueden vencer o no se quieren vencer. ¿Realmente están los bancos centrales, los gobiernos, las autoridades centrales, que son parte del mismo cuerpo, luchando contra la inflación? Pues parece que no. Vamos a ver en esta sección, en esta conexión macro, la situación de la deuda en Estados Unidos y cómo estamos yendo a un entorno, como digo, de dominancia fiscal. Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Como siempre, vamos a hacer esta sección apoyándonos, un apoyo visual de 6 imágenes. Vamos a empezar con la primera en pantalla, viendo ahora mismo, la vamos a poner aquí en grande, cómo están los bonos, que ya hemos hablado muchas veces, que es el mercado más sofisticado, y el mercado de crédito es el que siempre da la buena señal. Pues los rendimientos de los bonos están disparando. Aquí veis en los diferentes países, lo tenéis en el G7, en Estados Unidos, en el mundo, tanto la situación actual como el pronóstico, ¿no? Es decir, bueno, en este caso, Álvaro, vamos a ver si lo ponemos. En este caso, aquí veis, como digo, lo veis, la proyección que tenemos de deuda, ¿no? En este caso, de deuda. Ahora vamos con los bonos, pero aquí vamos a ver en la primera imagen la deuda, cómo está disparada y cómo de cada 2050, bueno, pues ahí les veis las proyecciones, una imagen vale más que 1000 palabras, es decir, es una espiral de deuda en el que no hay ninguna intención de controlarlo, ¿no? Por parte de los gobiernos, la deuda es directamente inflacionaria. Como siempre digo, hay dos agentes que crean dinero en la economía. Uno son los bancos privados, a través de la concesión de préstamos, se concede un préstamo y a la vez una obligación de pago por parte del prestatario, así se crea dinero de forma artificial. Y la otra son los gobiernos a través de los déficits, cuando gastan más de lo que recaudan. Son las dos formas actuales de crear dinero, no hay más, ¿no? Estamos entrando en un entorno donde está creando mucho más dinero los gobiernos que el sector privado, es decir, asigna el capital. Al final los burócratas, en este caso hablamos de Estados Unidos, por los burócratas de Washington, en el caso de Europa, pues los gobernantes son los que al final van ellos asignando el dinero a los sectores que creen, y es un peligro, ¿no? Porque el hecho de que la creación de deuda recaiga sobre el sector público, la creación de dinero recaiga sobre el sector público y no sobre el privado, pues hace o conduce a un estancamiento económico. Los burócratas, los políticos, no por mala fe, sino porque no pueden realmente saber dónde tienen que asignar el capital, no tienen información suficiente. Esto es la teoría de la imposibilidad del socialismo que estudiaba Mises en su día, ¿no? Bueno, pues estamos en esta espiral de deuda tremenda, y por eso es una dominancia fiscal. Se utiliza el Banco Central para comprar esa deuda, para financiar a los estados. Creo que es más que claro. De ahí las políticas de quantitative easing aplicadas en el año 2008 como una política puntual, que las ha hecho totalmente estructural. En el año 2025, 2026, posiblemente volvamos, pongan otro nombre o quieren esconder que son QEs, compra de activos, volvamos a políticas de inyección de capital o de financiación de gobiernos, que así les llamo yo, ¿no? Así que bueno, es una situación, ahí lo veis, muy complicada a nivel de deuda. Nadie parece preocuparle esto, a mí desde luego sí, porque esto es la trampa de la deuda, espiral de deuda, a mayor deuda, menor crecimiento. Es decir, vamos a encaminarnos a un entorno de estancamiento económico, de crecimientos muy bajos, y eso impacta directamente en los estándares de vida de la sociedad, ¿no? Crecimiento más bajo, pues oye, no hay progreso, ¿no? A nivel económico, y por lo tanto la sociedad se esclerotiza, se zombifica, ¿no? Se japoniza, concepto en jerga económica. Vamos a analizar estos a nivel global. Vamos a la siguiente imagen, centrarnos un poco en Estados Unidos, que siempre nos da la información más precisa y más correcta desde mi punto de vista. Vamos con la siguiente imagen, la voy a poner en pantalla y seguimos analizando esta conexión macro. Ahí la tenéis. Fijaros, Estados Unidos, ahora mismo unos ratios de deuda sobre PIB muy elevados. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Siempre hay que medir la deuda no en términos absolutos, sino en ratios, compararla con el PIB. Fijaos cómo, evidentemente, la inflación ha hecho que se diluya un poco, pero siguen niveles muy altos, cercanos al 120%. Y claro, ahí lo tenéis, ¿no? Los tipos de interés en azul. Claro, si tú tienes unos ratios de deuda sobre PIB muy altos y los intereses no bajan, lo que estás realmente haciendo es que tu coste financiero en el gobierno, repagar los intereses de la deuda, se dispare. De hecho,
aquí lo veis. Fijaos, este gráfico es muy importante porque, por lo general, cuando sube la deuda tienden a bajar los tipos de interés, pero esta vez no está sucediendo así, porque esta deuda, al estar en un entorno de dominancia fiscal, viene acompañada de inflación. La deuda se crea y no genera crecimiento, pues es directamente inflación. Por eso digo que los déficits de los gobiernos siempre son inflacionarios. Siempre, sin excepción. Bien, entonces ahora estamos entrando en una espiral donde vemos cómo crece mucho la deuda y sin embargo no se pueden reducir los tipos de interés de mercado porque realmente hay expectativas de que la inflación siga alta, siga pues en entornos por encima del 2-3%, y claro, eso impide o genera un suelo en los tipos de interés. ¿Esto qué hace? Encarecer muchísimo el coste financiero de los estados, y esto al final, claro, si tú vas teniendo cada vez más partida, más coste por repagar los intereses, pues tienes que crear más deuda para repagar los intereses, vas entrando en una espiral, un ciclo vicioso muy peligroso. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, os doy datos. Si los tipos de interés están por encima del 4%, cosa que están ahora mismo, ¿no? El T-Note, por ejemplo, está en el 4,6%. Bueno, si están en el 4%, la deuda sobre PIB va a seguir subiendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Insisto, ese coste financiero se va a ir disparando y ya es la segunda partida más importante del presupuesto, pues incluso podría superar la seguridad social y ser la primera, con los tipos de interés por encima del 4%. Ahora bien, si tenemos los tipos de interés por debajo del 2%, la deuda sobre PIB se reduciría. Ahora la gran pregunta es, ¿podrá Estados Unidos reducir los tipos de interés? Donald Trump lo quiere hacer, pero sabemos que realmente la Reserva Federal no tiene demasiado control sobre la parte larga de la curva. La Reserva Federal controla los tipos de corto plazo, los fondos federales que se llaman, ¿no? De hecho, la Reserva Federal ha estado bajando los tipos de interés, sin embargo, los rendimientos de largo plazo han ido subiendo. Básicamente la situación es la siguiente, desde que la Reserva Federal recortó 100 puntos básicos, los tipos de corto plazo, los tipos de largo plazo, los tipos de a 10 años han subido 104 puntos básicos. Es decir, esto es contraintuitivo, pero muestra que realmente la Reserva Federal tiene poco poder en la parte de la curva, a no ser que haga un control directo de la curva, como hace Japón, o a no ser que de nuevo aplique políticas de quantitative easing, es decir, que sea la Reserva Federal la que compre todos los bonos, cree esa demanda artificial para hundir los rendimientos, cosa que creo que va a suceder de nuevo en el año 2025, sea por presiones de Donald Trump, presiones del gobierno, al bono de Powell, aunque ellos finjan que hay independencia, sabemos que no la hay, o si no, el problema es que vamos a ver cómo se sigue disparando la deuda sobre PIB de Estados Unidos. Y 120 ya es un nivel muy peligroso desde mi punto de vista. Se habla que por encima del 100%, sobre todo Estados Unidos, que pues mucha parte de la deuda la tienen extranjeros, pues ahí ya entras en un problema, en una espiral muy peligrosa que va conduciendo a crecimientos muy pobres. No creo que Estados Unidos quiera acabar cayendo en ese error, por ejemplo, que tiene Japón ahora mismo. Eso que Japón es una sociedad muy ahorradora y los propios bonos los tienen la sociedad doméstica, los propios ciudadanos. Por lo tanto, en teoría no es tan peligroso mientras ellos siguen ahorrando en bonos, ¿no? El día que Japón caiga la demanda de dinero, va a tener una hiperinflación del demonio. De momento, mientras siguen ahorrando en pasivos del Estado, no hay problema, pero claro, es una situación muy frágil. Bueno, es que Estados Unidos va yendo a esa situación muy peligrosa. Vamos a seguir con la siguiente imagen. Ahí hemos visto un poco tipos de interés y deuda sobre PIB, la relación que tienen y la importancia a día de hoy de bajar los tipos de interés, pero el poco control que tiene Estados Unidos sobre ello, ¿no? Fijaos, vamos a poner la imagen. Aquí lo veis, el coste es el coste financiero de Estados Unidos. Vamos a ponerlo en grande, fijaos cómo se ha ido disparando, ¿no? Aquí lo tenéis en los últimos tiempos, desde el año 2014 al año 2024, últimos 10 años. Claro, Estados Unidos cada vez va pagando más por su deuda. Claro, y si los tipos de interés no bajan, las siguientes refinanciaciones, cuando hay que rolear la deuda, pues todavía va a ser más. Repito, a día de hoy, la partida de intereses es la segunda más importante de Estados Unidos por encima del ejército y solo por detrás de la seguridad social. Bueno, repito, si se mantiene los tipos altos y Estados Unidos sigue generando déficits, lo que va a conseguir es que los intereses sean la partida que más presupuesto, más impuestos chupa, o más presupuesto, mejor dicho, de Estados Unidos. Esto es lo que pasa en Japón a día de hoy, que realmente tú estás pagando impuestos simplemente para pagar deuda pasada, una deuda que quizás ni siquiera disfrutaste ni aprovechaste. Esto es lo que llamo yo el egoísmo intergeneracional. Estamos hipotecando a futuras generaciones. Pues claro, si tú te vas endeudando y los tipos son cero, cercanos a cero, pues oye, realmente tampoco hay que pagar mucho por los intereses, pero claro, el momento en que tienes expectativas de que haya tensiones inflacionistas, precisamente por la dominancia fiscal, ahí los intereses son altos y las refinanciaciones son muy caras. Y esas refinanciaciones las tienes que pagar hoy. Hoy, nosotros, a día de hoy, vía impuestos o vía más deuda, realmente lo estamos pagando. Yo siempre digo que la deuda al final siempre se acaba controlando
de tres maneras, solo de tres maneras. Subidas de impuestos, reducciones del gasto público, es decir, menos servicios públicos, o con defaults, básicamente, o con inflación. La inflación es una especie de default en términos reales, ¿no? Bueno, pues a eso vamos. Fijaros, los costes financieros, esto es un problemón. Por fin, hay alguien en el gobierno que empieza a señalar este problema, que ha sido Elon Musk, ¿verdad? Vivek también, y Bill Ackman, ¿no? Ese departamento de eficiencia de Donald Trump. Donald Trump también, a través de Scott Bessent, creo que ha puesto un poco el foco en esto. Veremos si finalmente ha sido más propaganda, demagogia, o realmente mete mano en recortar el gasto público y reducir el déficit. Eso lo iremos viendo, pero es que creo que Estados Unidos tiene que actuar ya. No puede ir dejándolo pasar, porque la espiral de deuda es, como hemos visto, un círculo vicioso del que luego es muy complicado salir. Vamos a seguir con la siguiente imagen. Hoy os traigo 6, vamos con la cuarta, en este retrato de la deuda, que es quizá lo que mejor define al sistema. Claro, ahora mismo, ¿quién compra esa espiral de deuda? La gran pregunta que yo me hago muchas veces, oye, sabiendo esto, Estados Unidos, claro, cada vez tiene que imprimir más para repagar su propia deuda, están dando ese semi-esquema Ponzi. Bueno, sabiendo esto, digo, ¿quién en su sano juicio va a comprar un bono soberano de Estados Unidos sabiendo que depende de ese esquema, ¿no? Y sabemos que la Reserva Federal no está comprando, ahora mismo está en esa época de QT, o con el tightening, ¿verdad? Está reduciendo el balance, que esto es muy puntual, esto sí que es puntual, ¿no? ¿Quién está comprando? ¿Quién está comprando ahora mismo los bonos? ¿Quién está financiando al gobierno de Estados Unidos? Vamos a ver nuestra imagen, Se habla mucho de la desdolarización, de que acreedores como China, como Japón, como Arabia Saudí no lo están haciendo, pero vamos a ver cómo realmente los extranjeros siguen comprando. Y esto es lo que yo me pregunto, es decir, a pesar de que Estados Unidos haga estas barbaridades, es que el dólar sigue siendo la camisa menos sucia de armario. El problema es que estas barbaridades las vemos en todo el mundo. Muchas veces nos centramos en Estados Unidos, como yo en este pequeño vídeo, porque nos proporcionan los datos creo que más limpios y más realistas, pero realmente todo el mundo está cayendo en esta espiral de deuda. También China, por supuesto Japón, también Europa, Reino Unido. Y fijaos cómo aquí veis que Estados Unidos tenéis en las diferentes líneas quién compra la deuda. En rojo la Reserva Federal, que es un comprador artificial completamente. La Reserva Federal crea reservas de nueva creación, imprime, entre comillas, reservas para financiar el Estado, pero bueno, ahora mismo estamos en proceso de QT y pues está cayendo. En azul oscuro tenemos a los acreedores internacionales, mucha gente, oye, desdolarización de China, desdolarización de Japón, nananay, siguen aumentando los acreedores extranjeros y sobre todo, en azul clarito, los bancos domésticos. Esto tiene una explicación y aquí es donde está muy listo el gobierno de Estados Unidos. Vía regulación, lo que ha hecho es fomentar para los bancos, en vez de dar préstamos o tanto préstamo al sector privado, lo que haga realmente es dar préstamos al sector público, es decir, que financie a los gobiernos, porque vía regulatoria han quitado los ratios de capital a los bonos, entonces es mucho más fácil expandir balance de un banco a través de financiamiento al gobierno que a través de financiamiento al sector privado, es decir, puede, entre comillas, esto voy a ser bastante simple, un banco tiene más facilidad para prestar al gobierno que para prestar a una empresa, para una hipoteca, a un hogar o para un préstamo al consumo. No tiene que tener tantas provisiones de capital, digamos, ¿no? Por lo tanto, expande mucho más balance y por eso ha cambiado mucho. Si os fijáis, los balances de los bancos antes tenían mucha hipoteca, mucho ladrillo y ahora tienen muy poquita, ahora sobre todo tienen bonos soberanos. Ahora mismo lo que hace un banco es una herramienta, un instrumento de financiación al gobierno, al igual que la banca central. Es que es un lobby tremendo, están haciendo un contubernio ahí muy peligroso, ¿no? Y esto, insisto, lo hacen a través de regulación. Esto no se habla, pero realmente es una forma también de financiamiento artificial que tienen los gobiernos. Oye, facilitar la regulación a los bancos para que compren bonos, y es verdad que con el exceso lo que hace también oye, esto es un favor por ti, hazme un favor por mí, pues lo que hace las autoridades centrales es, cuando hay una crisis bancaria, la Reserva Federal sale al rescate o el gobierno sale al rescate. Entonces entramos, como veis, en un mercantilismo muy peligroso a nivel financiero. Esto no es libre mercado, lo que vimos a nivel financiero hoy es todo menos libre mercado. Es un lobby tremendo de banco, gobierno y banco central, donde unos y otros se rescatan entre sí. Y lo pagamos nosotros vía inflación, y lo pagamos nosotros vía rescates bancarios cuando hay corridas o cuando hay shocks o estrés financiero, como lo vimos en el año 2023, ¿no? Y es tremendo porque hoy han facilitado mucho la regulación para que los bancos compren, y por eso se ha disparado tanto la compra de bonos por parte de los bancos. Claro, no es que los bancos quieran comprar bonos, sino que están prácticamente obligados o facilitados a comprarlo. A cambio de ello, oye, yo te voy a rescatar cuando haya problemas o te voy a dar liquidez a través de los programas de QEs y te va a limpiar balances.
el mercantilismo financiero. Esto es tremendo. Claro, ¿quién lo compra? Pues ellos mismos. Al final es sacar de un bolsillo y meterlo en otro. Estos son la ingeniería financiera que se llama. Hoy en día es tremendo cómo funciona y quiero que quede claro porque es una vergüenza absoluta desde mi punto de vista cómo funciona hoy el sistema. Es muy perverso. Vamos ya con la siguiente imagen. Ahí está la gran pregunta. Oye, ¿quién financia al gobierno? Pues por desgracia siguen teniendo artimañas para hacerlo. Y ahora, claro, la gran pregunta es que a pesar de todo esto, creo que tarde o temprano va a evitar volver a los quantitative easing, es decir, aumentar el tamaño de los balances de los bancos centrales. Es decir, que los bancos centrales creen reservas de la nada y con ello vayan al mercado secundario a comprar bonos y de forma indirecta estén financiando al gobierno, ¿no? Es una monetización de deuda pura y dura. Así que el Banco Central empezará de nuevo a ser protagonista como actor de financiar al gobierno. Voy a ponerlo en grande para que lo veáis. Estamos en proceso de QT. El QT se ha hecho, entre comillas, para combatir la inflación. Y yo, entre comillas, porque ha habido estabilizadores que han hecho que realmente no haya drenaje de liquidez por ningún lado. Pero aquí veis como, oye, si se ha reducido el balance de la FED, la Reserva Federal, aquí lo veis. Ya estamos en un periodo donde se ha reducido el ritmo de QT. Dentro de poco veremos un tapering, es decir, que ya no se dejarán vencer bonos, es decir, se estabilizará el balance y tarde o temprano veremos cómo vamos a las políticas de QE. Las políticas de QE son directamente inflacionarias de activos, o sea, no generan directamente inflación de precios, pero sí de activos. Y por eso es tan importante entender la fontanería monetaria, porque nos ayuda mucho también a la inversión. Y esto es uno de los de la fontanería monetaria, la teoría monetaria, de los factores por los que hoy en día creo que siempre tenemos que estar invertidos. Desde luego, nos obliga al sistema a estar cortos en divisa fiat y largos en activos, ¿no? En activos escasos también hablamos de acciones de calidad, por supuesto. Y fijaros, ya vamos con la última de las imágenes porque creo que también va a ser muy pronto lo de los QEs. Y básicamente hemos hablado de estilizadores, como la Reserva Federal de cara al público ha dicho, oye, yo estoy luchando contra la inflación haciendo una política restrictiva, pero realmente por la espalda iba inyectando liquidez, como con los repos inversos. Fijaros, vamos a ponerlo en grande, esto es el repo inverso actualizado esta semana, como hubo una... lo vamos a poner en grande para que lo veáis, a final de año se llama el window dressing, como suele haber por pauta estacional, como muchos fondos monetarios vuelven a invertir en el repo inverso y por eso hemos tenido ese pico alcista, pero luego se está vaciando. Cuando se vacía el repo inverso es que se inyecta liquidez al sistema financiero. Entonces lo que ha hecho la Reserva Federal realmente es ir vaciando el repo inverso, es decir, la Reserva Federal lo que hace es bajar el interés que paga por el repo inverso y de esa manera consigue que se vacíe y que se drene. Y todo drenaje de repo inverso, el repo inverso es una liquidez que hay guardada en la Reserva Federal, por tanto, si la drenas de la Reserva Federal, vuelve al sistema, ¿no? Entonces, el vaciamiento del repo inverso es lo mismo que inyectar liquidez al sistema. Por tanto, mientras, por un lado, vía QT, Quantitative Tightening, vía reducción de balance, estaba drenando liquidez, por otro lado, estaba inyectando liquidez vaciando el repo inverso. En agregado, no ha habido en ningún momento vaciamiento o drenaje netamente de liquidez. Ha estado plano y por eso la bolsa, los mercados, se han mantenido con tendencia alcista. Y ahora, cuando el repo inverso está cerca, dicen que a lo largo de este mes de enero se puede vaciar, puede llegar a cero. A cero. Y ahí, claro, ya no va a poder inyectar liquidez mientras hace QT. Es decir, si ya no tiene repo inverso, ya no tiene posibilidad de sacar liquidez vía repo inverso y sigue en QT, ahí sí vamos a entrar por primera vez desde este ciclo de restricción monetaria en un drenaje puro de liquidez. Y esto sí que es un peligro porque es deflación de activos directamente. Entonces creo que tarde o temprano, quizá en la próxima reunión de la Reserva Federal a final de este mes, tengamos noticia de tapering o tapering es que ya frena el QT, o incluso de que a medio plazo va a volver el QE. Quizá lo llamen de otra manera, y se inventen un nombre, pues pues como el BTFP, algún programa con nombre extraño, que realmente básicamente lleva lo mismo, ¿no? A inyección de liquidez, bla, 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 bla. Quizás no lo hagan con QE, pero se inventen otro nombre, pero sea lo mismo, ¿no? Así que la próxima reunión creo que anunciarán algo de eso, porque el repo inverso, pues por desgracia, le queda poco. Y si no, vamos a vernos sometidos a una deflación de activos, que desde luego no es lo que quiere la Reserva Federal, ni el nuevo gabinete de Donald Trump. Así que algo buscarán. Esto para que estéis atentos y conozcáis un poco también las tripas de la fontanería monetaria. Aquí en Trading Pro le damos mucho foco a uno de los temas más importantes hoy en día. Sé que es complejo, pero desde luego hay poco material en español y queremos también llevarlo a nuestro público, como siempre, ¿no? Con esto me despido. Es un placer estar con vosotros. Que tengáis buena tarde, como siempre. Os mando un besazo, José Basagoiti. Chao.